Y luego están los relatos de los evangelios, ya de personas que lo que vieron no fue una luz, sino vieron a un hombre que no supieron reconocer inicialmente como el Señor, a pesar de que lo conocían perfectamente, pero que lo reconocen por su voz, cuando los llama por su nombre y por sus gestos, pero no todos igual. No todos lo reconocen con igual rapidez y facilidad, y no es un fantasma, tiene cuerpo. Ahora veíamos el Señor en la continuación del relato del pasaje de los discípulos de Maús, el Señor come con ellos, lo tocan, conserva las heridas, su costado sigue abierto. Vamos a ver en la última aparición de las tres que relata el Evangelio según San Juan, ellos, diríamos, intuyen qué es, pero no están 100% seguros. Diríamos, saben qué es por una mirada interior, pero sus sentidos, su experiencia sensible, no, diríamos, no corrobora inmediatamente y plenamente, a menos que escuchan al Señor y ven las heridas de su cuerpo glorificado, que conserva las heridas. Y eso, claro, en Tomás se ve por antonomasia, pero también en ese pasaje, decía el tercer relato de San Juan, cuando ya están en Galilea, y entonces el Señor está a la orilla, les pide de comer, ellos han estado pescando, no tienen nada, y el Señor les dice, echen las redes a la derecha, y entonces el discípulo amado reconoce y dice, es el Señor. Y dice el mismo relato, cuando llegan a la orilla, Jesús ya tenía unas brasas, tenía el pescado, a pesar de que les había pedido, sigue sirviéndolos. Y dice San Juan que ellos sabían que era el Señor, pero no se atrevían a preguntarle. Entonces nosotros, en los sacramentos, tenemos una experiencia análoga. Pedro, cuando ve esa luz y escucha esa voz, le pregunta, ¿quién eres? Claro, Pedro no tenía la experiencia de haber escuchado, de haber seguido al Señor, no había sido discípulo. Nosotros de alguna manera conocemos los relatos, pero nosotros necesitamos crecer en esa mirada interior. Porque, como les digo, a nosotros aplica eso que el Señor le va a decir a Tomás. Tú has visto porque has creído. Dichosos los que vean, los que crean sin ver. Parecidas las palabras que le dice Isabel a nuestra Madre Santísima. Dichosa tú porque has creído. Y la Pascua ha resonado con la alegría, con esa dicha. Y esa dicha está asociada a esa mirada interior, está asociada a ese deseo de ser discípulo y enviado. Porque ¿cómo yo me siento enviado? En este tiempo que hemos tenido, por ejemplo, en relación a la pandemia, esta misma experiencia de reflexiones católicas hizo que muchas personas quisieran de alguna manera compartir, hacer algo, anunciar a Jesucristo en medio de las tinieblas en las que vivíamos. De alguna manera ese es un envío. Y muchas de esas personas nadie les dijo. No hubo una criatura humana, un sacerdote, un obispo, alguien que les dijera, bueno, ahora ustedes van a hacer estas cosas. Sino que las personas, muchos grupos parroquiales, movimientos eclesiales, etcétera, diríamos, en algunos de esos integrantes se suscitó, o en algunos miembros de las familias se suscitó el deseo de rezar, el rosario,
de reunirse, salieron de la perplejidad, asumieron la misión. Y entonces muchos que no podían acudir a los sacramentos o que acudían a los sacramentos en medio de esa, diríamos, de esa oscuridad que de alguna manera era como una cuaresma y como una pasión, se suscitó un movimiento. Entonces nosotros tenemos que estar alertas para ir viendo cómo el Señor obra en su iglesia, en los movimientos de la iglesia, cómo obró en los primeros 40 días luego de resucitado, cómo obra en los años de el testimonio recogido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo que aparece como constante, que siempre es su manifestación es discreta, muy sencilla, tan sencilla que a nosotros nos puede pasar desapercibido. Y claro, si cuando uno está con muchas tareas, muy agitado, agobiado por el día a día, entonces nosotros podríamos decir, embotados de distintas formas, vamos a tener dificultad. Y entonces la espiritualidad pascual, para reconocer al resucitado, ya no es que si la iglesia nos dice hagan ayuno, hagan penitencia, ya no vamos a tener que hay días en la cincuentena pascual en la que no se va a comer carne, etcétera. Eso ya la iglesia no lo pide. Pero sin embargo, tenemos que tener cuidado de no embotar nuestros sentidos al punto que lo discreto, lo sencillo, no lo reconozcamos. Entonces, esa espiritualidad pascual que tiene que ver con la alegría, esa alegría se va a desencadenar en la medida en que nosotros tengamos ese reconocimiento discreto. Y en nosotros eso va a ser a través de los sacramentos. Claro, en el caso de ustedes, laicos, que no administran sacramentos, no es igual que en los clérigos que administramos sacramentos, pero sí en los esposos, porque los esposos son ministros del sacramento. Y como ministros del sacramento, los esposos tienen que ayudar a su familia. Y por eso, claro, nosotros tenemos un periodo de la historia donde los matrimonios se han secularizado. Los matrimonios se han desacralizado. El sacramento del matrimonio se ha, diríamos, ha perdido ese fuego y entonces se necesita encender ese fuego. Y como la mayoría de ustedes son laicos, los esposos lo tienen que tener claro. Y tienen que hablar por el camino de estas cosas. Y especialmente cuando surja, sea la circunstancia que sea en la vida matrimonial y en la vida familiar, algo que es terrible. Y eso se llama desánimo. El desánimo tiene que ser vigilado cuidadosamente. La tristeza tiene que ser vigilada cuidadosamente porque puede ser oportunidad para el encuentro, pero puede ser también oscurecimiento si es que no hay atención. De alguna manera se ve en María la Magdalena. Ve el sepulcro vacío, se desanima, llora, está viendo el suelo, dice el evangelio que veíamos el domingo, perdón, el Vigilio, en San Lucas. Juan no utiliza esa expresión que está viendo el suelo, usa Lucas. Pero claro,
María sabe escuchar al Señor y reconoce su voz, pero reconoce su voz sobre todo cuando el Señor la llama por su nombre. Y entonces, ¿qué implica escuchar el nombre del Señor, o mejor, nuestro nombre pronunciado por el Señor? Nuestro nombre pronunciado por el Señor implica meditar nuestro bautismo, meditar el don del Espíritu Santo en la confirmación, meditar el sacramento del matrimonio. Cuando al niño se le bautiza, se menciona el nombre del niño. Cuando el joven recibe la confirmación, se menciona el nombre de la persona. Cuando los esposos actúan como ministros, mencionan el nombre. Entonces yo tengo que saber que esos sacramentos se están desplegando. Cuando yo creo mi bautismo ya fue, yo soy como los discípulos de Maús, que digo, y ustedes no se han enterado que eso pasó, que un bautismo, pero mire, esta persona vive como si no fuera hijo de Dios. O esta persona que recibió la confirmación, etcétera, etcétera, pero no vive como hijo de Dios. O esta persona que recibió el matrimonio, etcétera, etcétera, pero no vive como hijo de Dios. O esta persona que recibió el sacramento del orden, pero no vive como hijo de Dios, es el discípulo, son los discípulos de Maús. Y como nosotros nos daremos cuenta rápidamente, en la iglesia probablemente la mayoría se parecen a esos discípulos. No son minoría, no solo son dos, son múltiples. Y entonces esos discípulos necesitan, que se alejan de la iglesia, que quieren dejar la confesión sacramental, que dicen, no, yo me confieso solo, ¿para qué con un cura? Que creen que no necesitan comulgar. Entonces esos discípulos necesitan que arda su corazón.